Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Buenos días, estimados amigos y oyentes de este programa Ciencia, Religión, Fe y Biblia. Estamos aquí en Promo Estéreo este 30 de abril del 2023. Hoy se celebra el Día del Niño y recordamos que Jesús en su ministerio dijo: el que no fuere como niño no entrará al reino de los cielos. Así que seamos como niños. El programa de hoy lleva por título Israel contra Jesús, otra señal del fin de esta era. ¿Qué está pasando en Israel? Hace algunos días, durante el mes de marzo, hubo muchas noticias provenientes de Israel porque se decía que el presidente de Israel estaba promoviendo una ley que a muchos de los israelitas no les pareció antidemocrática, y hubo muchas protestas en las calles, de tal manera que la ley tuvo que ser puesta en suspenso. Sin embargo, hay otra ley que está siendo presentada por dos miembros del Parlamento israelí. Es también un proyecto que haría ilegal el predicar el Evangelio en Israel. El texto de Moshe Gafni y Jacob Asher, dos ultraortodoxos, menciona explícitamente a los grupos misioneros cristianos. Monseñor William Shomali, vicario general del Patriarcado Latino de Jerusalén, no oculta su preocupación por el proyecto de ley propuesto por estos dos parlamentarios israelíes ultraortodoxos, que criminaliza la evangelización cristiana. El marzo 29, él decía para los noticieros lo siguiente: un texto, subraya el prelado, que va en cierto sentido contra la libertad de conciencia, porque en el pasado ha habido muchos casos de cristianos, especialmente de los países de la antigua Unión Soviética, que se convirtieron al judaísmo por convicción o conveniencia, y nadie pensó en proponer una legislación para impedirlo. Los dos miembros del Parlamento israelí, la Knesset, presentaron un proyecto de ley que prohíbe expresamente el evangelismo, así como cualquier intento de dar testimonio de la vida de Jesús y sus enseñanzas.
si el proyecto se aprobara, establecería penas de prisión de hasta 1 año para los infractores y hasta de 2 años si se evangeliza a niños. El texto habla de grupos misioneros, principalmente cristianos, que son los primeros afectados por este dispositivo, el cual niega la posibilidad misma de hablar pacíficamente cuando se trata de persuadir o convertir a alguien de una fe diferente a través de conversaciones cara a cara, pero también a través de correo o videos en línea. Ya existe una especie de ley antimisionera en el Código israelí que castiga al cristiano culpable de proselitismo, señala Monseñor Shomali. Se dirige a aquellos que intentarían bautizar a un judío, especialmente si tiene intereses económicos o profesionales en la institución donde se lleva a cabo su conversión. Por ejemplo, un empleado judío de un hospital católico. Y agrega, ahora se fortalecería la ley y se castigaría cualquier actividad aunque no haya conexión, además de duplicar la pena y no aplicar solo a los cristianos. Según All Israel News, el primer objetivo es hacer ilegal que los seguidores de Jesús expliquen por qué se le considera el Mesías y Dios, con la esperanza de que los israelíes consideren seguirlo. Los autores del proyecto de ley son miembros del Judaísmo Unido de la Torá. El texto titulado Prohibición de la incitación a la conversión religiosa enmendaría la ley penal de Israel de 1977 al prever una pena de hasta 1 año de prisión por cualquier intento de conversión, que aumenta a 2 años si la persona es menor de edad. En la práctica, la ley impide cualquier forma de evangelismo en Tierra Santa, ya sea una simple conversación sobre Jesús o la producción y publicación de videos, artículos u otras formas de medios que expliquen el Evangelio de Jesucristo. Apenas el 21 de abril, el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzabella, denunció públicamente la actitud del gobierno israelí, acusado de suscitar el odio de los extremistas judíos contra los cristianos de Tierra Santa, cuyas condiciones de vida empeoran con el paso de los meses. Así que, independientemente de esta
propuesta de ley, de este proyecto de ley, hay una actitud en contra de los cristianos que Pierre Batista Pizzaballa, alto prelado conocido por su discreción y moderación, está denunciando. Tras su denuncia contra la responsabilidad del actual gobierno israelí en la multiplicación de actos cristianos, anticristianos, en Tierra Santa, muchas personas se mantienen a la expectativa. Durante una entrevista realizado por Associated Press el 13 de abril del 2023, el patriarca latino de Jerusalén declaró que la comunidad cristiana de la región se ha enfrentado a un número creciente de ataques desde la llegada al poder del gobierno de Netanyahu por cuarta ocasión, considerado el más derechista en la historia del Estado judío. La frecuencia de estos ataques, de estos asaltos, es algo nuevo, señala preocupado Monseñor Pizzaballa. En su opinión, los agresores se sienten protegidos porque ahora el clima político parece justificar o al menos condonar o perdonar que este tipo de acciones se perpetren contra los cristianos. Una observación que, según el alto prelado, socava el compromiso de las autoridades de respetar la libertad de culto, un compromiso protegido por la ley desde hace 75 años, cuando se fundó el Estado de Israel. Pero desde entonces, las aguas del Jordán han corrido. El gobierno formado el 29 de diciembre de 2022 por el primer ministro Benjamín Netanyahu tiene entre sus miembros varias personalidades sulfurosas, como por ejemplo el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, con incontables cargos penales presentados en su contra desde el 2007 por incitación al odio antiárabe y su apoyo a grupos judíos extremistas. Las milicias derechistas están ahí para judaizar la ciudad vieja de Jerusalén y las otras tierras. Y creemos que ahora no hay nada que las detenga. Lamentó el reverendo Don Binder, ministro anglicano en la ciudad vieja, quien precisó que son los lugares cristianos de culto los que se han convertido en el objetivo principal de los fundamentalistas israelíes. Hay aproximadamente 15,000 cristianos todavía presentes en Jerusalén, la mayoría de los cuales son palestinos. Antes de la Guerra de los 6 días, en 1967, eran 27,000.
y las perspectivas para el 2023 están lejos de ser prometedoras, según Yusef Daer de Interchurch Center, una asociación que registra los actos de discriminación religiosa. El año en curso podría ser el peor para los cristianos en más de 10 años. Dice Yusef Daer, las agresiones físicas y el acoso contra el clero a menudo no se denuncian. Interchurch Center ha registrado al menos 7 casos graves de vandalismo en propiedades de la iglesia de enero a marzo de 2023. Un fuerte aumento en comparación con los 6 casos similares registrados en todo 2022. Aquí señalaríamos que siguiendo a este ritmo durante el 2023 se llegarían a tener 28 casos en los 6 de 2022. Es de señalar también que Interchurch Center contabiliza 15,000 cristianos actualmente, lo cual nos lleva a comparar con el año 1967, que eran 27,000, y es una cantidad importante, 12,000 de cristianos que han salido de Jerusalén. Hay, además, nos dice el patriarca Monseñor Pier Battista Pizzaballa, un proyecto de transformación del Monte de los Olivos para que sea un parque nacional. Según Pizzaballa, es un verdadero robo a los ojos de la Iglesia Católica, un proyecto que el primer ministro israelita ha prometido bloquear. Pero dice Pizzaballa, ¿se puede confiar en su palabra? Realmente la presión enérgica de los evangélicos estadounidenses, que tradicionalmente son uno de los más firmes defensores del Estado de Israel en el extranjero, es la que ha hecho que la creación de este parque nacional en el Monte de los Olivos esté en suspenso. Todo esto, estimados amigos, nos lleva a recordar las profecías de el Señor Jesucristo, que ya en alguna ocasión hemos mencionado en este programa, y recordamos que en Mateo 24, donde se encuentran las profecías de Jesús acerca de su retorno,
a esta tierra y las señales del fin de este siglo o de esta era, encontramos que el Señor Jesucristo nos menciona en el versículo 32 de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De 1948 a la fecha han pasado ya 75 años de que Israel surgió nuevamente como nación, y la Biblia dice, por otra parte, que una generación dura 70 años, a lo más 80 años. Entonces, si bien mismo Jesús también dijo que nadie sabía la hora ni la fecha en que Él va a retornar a este mundo, pero estos acontecimientos son prueba de que está ya muy cerca, porque está surgiendo en las personas de Israel un odio hacia los cristianos. Hay israelitas que se han convertido al cristianismo, y eso seguramente está presente entre la gente que gobierna Israel, y se dan cuenta que eso de alguna manera significa un peligro para la nación de Israel. Entonces ellos cada vez más están promoviendo el odio contra los cristianos, y esta ley para impedir que se publique el Evangelio de Jesucristo en Israel de cualquier forma y de cualquier manera nos está dando prueba de ello. También el aumento de los actos de violencia de parte de la gente de Israel contra las iglesias y lugares cristianos en Jerusalén está mostrando que el retorno del Señor Jesucristo está muy cerca. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Bueno, vamos a tomar un intermedio y continuaremos con este programa para comentar al respecto. Viene ya, mi Jesús viene ya, vestido de gloria y majestad, en las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad, en las nubes mi Jesús viene ya. Oh, proclama con alegría, Él viene en gloria. A medianoche o ya de día, al mundo pronto volverá. O anuncia la historia del Salvador en plena gloria.
en triunfo y victoria, Jesús muy pronto volverá. Oh, dad al Rey la bienvenida, Él viene en gloria. Espérale con luz prendida, Jesús en gloria reinará. Oh, anuncia la historia del Salvador en plena gloria, el triunfo y victoria, al mundo pronto volverá. Viene ya, mi Jesús viene ya, vestido de gloria y majestad. En las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya. Continuamos con este programa y queremos mencionar qué es lo que hace que los israelitas estén tan molestos con los cristianos y estén tratando de impedir que el Evangelio de Jesús sea predicado ahí en Jerusalén y en todo Israel. Para ello vamos a ir a los primeros días del cristianismo. Como ya hemos comentado apenas hace algunos programas, ahí en la ciudad de Jerusalén, después de haber predicado durante 3 años, Jesús fue crucificado y al tercer día resucitó. El programa que hablábamos sobre la resurrección, de que Jesucristo efectivamente resucitó y que muchas personas que han tratado de estudiar este acontecimiento para desmentirlo con metodologías de abogados o de personas que se dedican a la criminología, han llegado a la conclusión de que Jesús resucitó. Entonces, ese es un evento importantísimo que hizo que aquellos discípulos que se escondieron en el momento de la crucifixión y que estaban llenos de temor, a los pocos días, el día de Pentecostés, se levantaron ahí mismo en Jerusalén a predicar el Evangelio. Cuando ellos predicaron el Evangelio, dice en Hechos 2:37 en adelante, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Realmente el discurso de Pedro fue más amplio
y quiero leer desde el versículo 36. Lo interesante aquí es la pregunta de los que estaban oyendo el mensaje: ¿qué haremos? Dice a partir del versículo 36 el discurso de Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, encontramos aquí la pregunta de aquellos hombres que llegaron a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés y que escucharon de la muerte de Jesucristo y su propósito y de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué haremos? Hay también un pasaje donde nos habla acerca de otro acontecimiento en la ciudad de Filipos. Quiero leerlo, está en Hechos 16, del 25 al 36, y dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ellos estaban presos en Filipo. Y continúa la Biblia diciendo: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, aquí la pregunta del carcelero es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y
también Pedro les había dicho a aquellos que preguntaron qué haremos, que debían de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para poder ser salvos. Hay un pasaje más que nos habla acerca de lo que significa el ser salvo. Y este se encuentra en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Se nace de nuevo al arrepentirse de vivir una vida sin tener en cuenta a Dios, y habiéndose arrepentido, debemos de acercarnos al Señor Jesús y creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario
y aceptarlo como Salvador y como Señor. En ese momento es que el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros y se lleva a cabo el nacimiento en el Espíritu. Quiero leer algunos otros textos de la Biblia para que ustedes analicen lo que significa el responder a esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Primero, necesito reconocer que soy un pecador. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En segundo lugar, después de reconocer que soy un pecador, necesito saber que Dios va a juzgar a todo el mundo y un día estaré delante de Él. Dice en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Tercero, necesito reconocer que soy digno de ir al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En cuarto lugar, necesito reconocer que si Dios fuera a juzgarme con los 10 mandamientos, resultaría yo culpable. En Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En quinto lugar, necesito entender que Cristo Jesús murió por mis pecados. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
En Romanos 4:25 dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En Romanos 5:8, ese ya lo leí, en Isaías 53, del 4 al 6, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En sexto lugar, necesito entender que Cristo Jesús es el único Salvador. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único Salvador. Necesito también arrepentirme de mis pecados. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Lucas 13:3 dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en Mateo 4:17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 8. Necesito pedir fe para recibir a Jesús como mi Salvador personal y para ser salvo. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos 10, del 9 al 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Así que tú que me escuchas, quiero decirte que es el tiempo de hacer una decisión para ser salvo. Es necesario e indispensable que tú ores a Jesucristo para recibir salvación, que hables con Él por medio de la oración, arrepentido y con fe. Te invito a que hagas esta oración de corazón sincero, de corazón arrepentido, con fe, poniendo tus ojos en la cruz donde está Jesucristo. Amado Dios, yo reconozco que soy un pecador que necesita ser salvo. Entiendo que sin Cristo no tengo esperanza y que mi pecado me llevará al infierno. Yo sé que puedo tener el perdón de pecados por la obra de Jesús en la cruz. Ahora me arrepiento de mi pecado, renunciando a mi vida de servir al pecado y a mí mismo y de no considerar a Dios. Ahora yo creo que la sangre de Cristo puede limpiar mi pecado. Ahora te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias en este momento. La palabra dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Da gracias a Dios de la siguiente manera: gracias, Señor, por salvarme, basado solamente en lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias por darme una vida nueva en ti. Dios te bendiga y quiero darte mi correo, mi email, para que si tienes alguna duda, alguna pregunta, me lo envíes. Es el siguiente: carlos.arredo.new@gmail.com. Deseo que Dios te bendiga, que tú sigas orando y platicando con Dios. Deseo que obtengas una Biblia y empieces a leerla en el Evangelio según San Juan, y cualquier duda, cualquier pregunta, me la hagas saber. Y primero Dios, nos vemos aquí dentro de 8 días en este programa Ciencia, Religión, Fe y Biblia. Dios les bendiga. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Espéranos la